Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, yo... Y no lo... En primer lugar, agradecer, como siempre, a los medios de comunicación la atención que le brindáis a la Fundación Academia Europea Iberoamericana de Yuste y de una forma muy concreta al Premio Europeo Carlos V. Como todos ustedes saben, el día 9 de mayo, Yuste, Extremadura, se convierte en una de las capitales europeas al ser el lugar en el que se entrega el Premio Europeo Carlos V. Un premio que reconoce la labor de aquellas personas, organizaciones, proyectos o iniciativas que con su esfuerzo y dedicación han contribuido al conocimiento general y a la defensa de los valores culturales, sociales, científicos e históricos de Europa, así como al proceso de construcción e integración europea. Personalidades nacionales, europeas e iberoamericanas se dan cita en el Real Monasterio de Yuste el día 9 de mayo, el Día de Europa, en una solemne ceremonia presidida por Su Majestad el Rey, quien desde hace 2 años, además, ostenta la presidencia de honor de la Fundación de Yuste, lo cual ratifica el apoyo de la Casa Real a la labor de esta fundación, la labor en la construcción de la identidad europea y en la creación de puentes de encuentro entre Europa e Iberoamérica. Por primera vez en la historia de este premio, que ya tiene una larga y consolidada trayectoria, se reconoce a un programa. El jurado del 13º Premio Europeo Carlos V ha decidido premiar a los itinerarios culturales del Consejo de Europa por su puesta en práctica de los valores que compartimos, la defensa de los derechos humanos y de la diversidad cultural, la apuesta por el diálogo y el respeto a las culturas diferentes. Los itinerarios culturales del Consejo de Europa son una invitación a viajar y a descubrir el rico y diverso patrimonio de Europa, uniendo a personas y lugares en redes de historia y patrimonio compartido. Los itinerarios culturales unen países, no solo europeos, unen regiones, municipios y, lo más importante, unen a personas y a ciudadanos que recorren toda Europa y que van más allá de nuestro continente, fortaleciendo la imagen y posición de Europa en el exterior y sus relaciones con el resto del mundo. En este sentido, los itinerarios culturales desarrollan, a través de sus actividades, recursos claves para el turismo responsable y sostenible y contribuyen al proceso de integración europea a través de la historia, la cultura, el patrimonio y la ciudadanía activa. Contribuyen de una forma clara al desarrollo social, cultural, económico y permiten
un elemento esencial, la sostenibilidad de los territorios por donde pasan los itinerarios certificados. El programa de los itinerarios culturales europeos del Consejo de Europa se inició en el año 1987 con la Declaración de Santiago de Compostela como primer itinerario cultural del Consejo de Europa. El objetivo del programa es demostrar por medio de un viaje a través del tiempo y del espacio, cómo el patrimonio de los diferentes países y culturas de Europa contribuyen a un patrimonio cultural compartido. En la actualidad hay 33 itinerarios culturales certificados como itinerarios culturales europeos del Consejo de Europa, que forman parte de este amplio programa, más de 1.600 miembros de diversos continentes, integrando un total de 61 países de todo el mundo. Extremadura tiene también el honor de formar parte de los itinerarios culturales a través de la red de cooperación del emperador Carlos V, que une a 11 países de Europa, África y Centroamérica. En estos tiempos convulsos en los que vivimos, en los que se cuestionan principios y valores que han conformado nuestra identidad europea y que creíamos consolidados, es más necesario que nunca reposar la vista y ponerse en camino para descubrir y reivindicar la historia común que compartimos. El día 9 de mayo, el Día de Europa, el Día de la Declaración de Schuman, un año más desde Extremadura, desde Yuste, demandaremos más unión, demandaremos más solidaridad frente a quienes quieren imponer fronteras y demandaremos también más libertad frente a quienes quieren eliminar todos los derechos adquiridos por los europeos. Invito desde aquí a todos y a todas a celebrar el Día de Europa, a celebrar la historia y la cultura que compartimos millones de personas. Y a continuación le paso la palabra al director de la Fundación Academia Europea Iberoamericana de Yuste. Muchas gracias. Buenos días. El acto de entrega del Premio Europeo Carlos V en su 13ª edición tendrá lugar en el Real Monasterio de Yuste el próximo día 9 de mayo, Día de Europa. Será la 4ª edición consecutiva en que el premio se entregue en esta fecha tan señalada, siendo el acto institucional más importante que se celebra en España el Día de Europa, un acto de Estado en Extremadura y un referente en toda Europa. Este año el premio cuenta nuevamente con el respaldo de las instituciones extremeñas, españolas y europeas, así como con el apoyo de la Casa Real, siendo Su Majestad el Rey presidente de honor de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste. Como ha dicho la directora general, por primera vez no se premia a una persona, sino a un programa europeo, que ha servido para que la cultura se convierta en un instrumento para el mejor conocimiento de Europa y de los europeos. A través de las rutas culturales, de los viajes y el conocimiento de los lugares europeos vinculados a nuestro patrimonio e historia comunes, se consigue un mayor conocimiento de Europa y de los valores que compartimos. Con este galardón se premian los 33 itinerarios culturales del Consejo de Europa, que desde 1987 ofrecen una gran cantidad de actividades de ocio y educación para todos los ciudadanos europeos y de fuera de Europa. Abarcan una amplia gama de temas, desde la arquitectura y el paisaje hasta las influencias religiosas, desde la gastronomía y el patrimonio inmaterial hasta las principales figuras del arte, la música y la literatura europeas. Algunos de los itinerarios más conocidos son el Camino de Santiago, las rutas de la Hansa, que son rutas marítimas del norte de Europa, las rutas del impresionismo, las rutas del Art Nouveau, las rutas de los vikingos, las rutas fenicias, las rutas del arte rupestre prehistórico, las rutas del legado andalusí, la Red Europea del Patrimonio Judío, la Ruta Europea de los Cementerios, los Caminos Europeos de Mozart, la Ruta del Vino y las Rutas de los Olivos. Quiero por último mencionar que el Premio Europeo Carlos V lleva asociadas 10 becas para jóvenes investigadores europeos que se convocarán y fallarán este año.
Los beneficiarios de las mismas se reunirán en Yuste el próximo año para compartir sus investigaciones, entre ellos y con profesores de diversas universidades europeas. Quedamos a su disposición por cualquier pregunta que tengan. ¿Quiero preguntar? Sí. Bueno, pues este año, como decíamos, es la primera vez que se otorga a una institución, que se otorga a un proyecto que nace de una institución y, como saben, desde la Fundación Academia Europea de Yuste, desde la Junta de Extremadura, intentamos siempre que esté a la mayor representación posible de Europa en el premio y en esa línea estamos trabajando. El premio ha sido comunicado por el presidente de la Junta de Extremadura al secretario general del Consejo de Europa, perdón, y en estas semanas pues avanzaremos para que la mayor representatividad posible esté presente recogiendo el premio el día 9 de mayo en Yuste. Sí, se han recibido 24 propuestas. ¿Qué tipo de propuestas con las que ha competido esta iniciativa? Bueno, desde la Fundación solo se traslada el premiado, efectivamente. Las propuestas son lógicamente enviadas a los miembros del jurado, pero solo se traslada la propuesta ganadora. Sí, el rey, como hemos mencionado, el director de la Fundación y yo previamente. La Fundación, además, es presidida desde hace 2 años por Su Majestad el Rey. Es un compromiso que tienen con la Fundación y con Extremadura y estará también presente en la ceremonia del día 9 de mayo. No, aquí la ruta que pertenecemos es las rutas del emperador Carlos V, que es una ruta que une a 11 países procedentes de Europa, de África y de Centroamérica, Panamá. Además, en el mapa, una de las imágenes que han podido ver anteriormente en las pantallas, creo que es bastante significativa porque todos esos puntos que ven son puntos que unen a países a través de una historia común. Como podemos encontrar puntos que nos unen desde Bélgica, Francia, Portugal, España e Italia, con Túnez, Marruecos y Panamá a través de la historia y de la figura de Carlos V. Y cómo esos vínculos históricos de hace más de 500 años han permitido que hoy tengamos una relación que permita desarrollar también en nuestros territorios el turismo y permitan desarrollar una economía basada precisamente en la sostenibilidad y crear también entornos culturales y sobre todo beneficios para la ciudadanía conjunta siglos después, en muchos casos, a través de estas rutas. Pues muchísimas gracias nuevamente.